En primer lugar, mi amigo Pedro Brieger, licenciado en Sociología, coordinador del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, autor de varias obras sobre Medio Oriente, entre ellas Guerra Santa o Lucha Política, publicado en 1996, un libro polémico como profundo. Se desempeñó como profesor y se desempeña en varias universidades. Es consultor de la revista periódica islámica de Malasia y ha sido colaborador del diario El Cronista. Con ustedes, Pedro Brieger. Bien, tal vez es inevitable comenzar mi exposición con los acontecimientos de hoy en Jerusalén, y sin lugar a dudas marcado por la violencia y la muerte. Lo que pasa es que los medios de comunicación tienen una tendencia a informar sobre estos sucesos como si hubiera una violencia islámica particular. Yo soy de los que piensa que en realidad no hay una violencia islámica, no hay un terrorismo islámico, de la misma manera que no hay un terrorismo marxista o un terrorismo de derecha o un terrorismo de izquierda. El terrorismo tiene objetivos muy concretos, sea cual fuere el signo ideológico. Yo no lo estoy calificando, no digo ni que es bueno ni que es malo, pero las circunstancias hacen que este terrorismo sea más o menos violento. Y el terrorismo por lo general busca sembrar el terror, busca golpear muy duro en un lugar que duele para lograr un objetivo político concreto. Yo hace tiempo sostengo, contrariamente a lo que la mayoría de los medios de comunicación plantean, que en realidad los movimientos islámicos con estos atentados no están saboteando el proceso de paz y con estos atentados no quieren sabotear el proceso de paz. Yo creo que todo lo contrario. La respuesta de los movimientos islámicos es justamente porque el proceso de paz no avanza. Es la desesperanza de grandes sectores de palestinos de ver que el proceso de paz no avanza, que está estancado y que su situación de 30 años de ocupación israelí en los territorios que Israel ocupa desde 1967 se hace cada día más intolerable y por lo tanto responden de la manera más violenta posible porque se dan cuenta, según su propia interpretación, que por los medios pacíficos no se puede lograr nada. Y hay elementos para reafirmar esto. Cuando se firmaron los acuerdos de paz entre israelíes y palestinos en 1993, entre la OLP y el gobierno de Israel, los movimientos islámicos palestinos llamaron a sabotear el proceso de paz y prácticamente ningún palestino lo siguió. El ansia de paz entre los palestinos era tan grande que los movimientos islámicos palestinos, tanto el movimiento de resistencia islámico Hamas como la Jihad islámica, quedaron bastante marginados. Cuando se produce el año pasado el proceso electoral entre los palestinos, un proceso electoral bastante complejo, bajo ocupación israelí, los movimientos islámicos nuevamente llamaron a sabotear ese proceso electoral, calificándolo de ser una fantochada, de estar realizado bajo la ocupación israelí y de que en realidad las masas palestinas no tenían que participar. Las masas palestinas participaron justamente porque nuevamente pensaban que cualquier apuesta por la paz era positiva. Hasta tal punto su participación fue importante que los propios movimientos islámicos tuvieron que cambiar su postura política y decir a regañadientes que de todas maneras las elecciones algo de legitimidad tenían. Es más, algunos miembros de los movimientos islámicos incluso participaron de las elecciones e incluso fueron electos al Parlamento palestino. Claro que esto le valió una ruptura con los movimientos islámicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que el proceso de paz tuvo una luz de esperanza para avanzar, la mayoría de los palestinos apoyó ese proceso de paz y los movimientos islámicos, políticos obviamente, vieron reducida su influencia cada vez más. Ahora, todo lo contrario también. Cada vez que el proceso de paz se estanca y retrocede, es cuando crece la violencia de los movimientos islámicos, porque justamente la desesperanza es cada vez mayor.
Yo estaba buscando algunos documentos justamente para esta jornada a raíz de lo que sucedió hoy en Jerusalén, y encontré un artículo que fue publicado el 4 de agosto de 1997, esto es hace poco menos de un mes, después del atentado anterior en Jerusalén, que fue escrito por Iyad Sarraj. Iyad Sarraj es un psiquiatra palestino muy conocido, que trabaja por los derechos humanos, que incluso fue detenido durante tres veces, durante el gobierno de Arafat. Y el título de su artículo es ¿Por qué nosotros nos convertimos en asesinos suicidas? Y en realidad la conclusión del artículo de Iyad Sarraj no es que hay que asombrarse que haya atentados suicidas, lo que hay que asombrarse es que no haya más atentados suicidas. Y describe una larga lista de sufrimientos por la cual atraviesan los palestinos que viven en los territorios que Israel ocupa desde 1967. Iyad Sarraj no está justificando el terror y la violencia, lo que está tratando de hacer es explicar de dónde proviene este terror y esta violencia. Y yo creo que el ejemplo de hoy de Jerusalén nos puede llevar a todos los movimientos islámicos, porque justamente los movimientos islámicos apelan a la violencia como cualquier otro movimiento político apela a la violencia. Yo no soy quien, porque no es mi especialidad, tampoco lo hago, como para analizar la teología del Islam. En todo caso, yo trato de analizar a los movimientos islámicos como movimientos políticos, tratando de entender, por supuesto, la ideología que ellos abrazan, que es la ideología religiosa, para tratar de desentrañar cuáles son sus movimientos, que yo considero que son esencialmente políticos. Y cuando los movimientos islámicos responden en la vida cotidiana política, responden como movimientos políticos, no responden como movimientos teológicos. De ahí que tampoco me voy a meter en la discusión si el atentado suicida o si el suicidio en el Islam es correcto o no, si es aceptado o no. Para eso creo que hay personas acá mucho más capaces que yo para determinar esta cuestión, que tampoco tiene una definición, porque al fin y al cabo las diferentes lecturas de los libros teológicos de todas las religiones permiten diversas interpretaciones, y por supuesto cada uno agarra la interpretación que considera que más se adapta a su propia realidad política, ideológica, social, como para abrazarla, manifestarla, tomarla, llevarla adelante. Podemos encontrar textos de los movimientos islámicos que justifiquen esta violencia, y por supuesto podemos encontrar movimientos islámicos que tomen otros textos del Corán como para negar absolutamente la violencia. Pero la violencia existe, y la violencia es, según lo que suele definir una frase el escritor español Juan Goytisolo, un producto de la realidad donde actúa cada uno de los movimientos islámicos. La violencia no es parte esencial del Islam, la violencia no es la esencia de estos movimientos, la violencia es un producto de lo que sucede en cada una de las sociedades. De ahí que la violencia en Argelia sea tan tenebrosa, porque la realidad en Argelia es tan tenebrosa. De ahí que la violencia de los movimientos islámicos palestinos sea tan tenebrosa, porque la propia realidad es tan tenebrosa. Si nosotros tomamos comparativamente diferentes movimientos islámicos, vamos a ver que no todos recurren a la violencia. Y esto no es porque algunos son más loquitos que otros, o porque a algunos les interesa suicidarse y a los otros no les interesa suicidarse. En Argelia hay violencia política en el grado que nosotros conocemos, porque Argelia fue un país ocupado durante más de 150 años por los franceses, y porque esto dejó su impronta, y porque la ocupación colonial, como lo fue la francesa, con toda la larga historia de destrucción de la cultura argelina, dejó su huella. Y porque en Argelia, desde 1962, existió un régimen nacionalista que trató de combinar el nacionalismo árabe con el socialismo y que no logró sacar a la mayoría de los argelinos de la pobreza en la cual viven. Y porque cuando se realizan las primeras elecciones democráticas de la historia de Argelia y gana justamente el Frente Islámico de Salvación, el movimiento islámico que se decía que era antidemocrático porque no se iba a presentar a las elecciones, pero cuando se presentan las elecciones hay un golpe de Estado justamente para que no pueda gobernar, se puede entender por qué hay violencia en Argelia.